de que la gente no quisiera dar su opinión sobre la Comisión de la Verdad. En los últimos tiempos se ha hablado muchas veces de la Comisión de la Verdad. ¿Será que somos distraídos? ¿Será que somos indiferentes? Sería lamentable porque el tema es importante para el país desde nuestro modesto punto de vista. Salomón Lerner ha dicho, presentamos este informe como un mandato de los ausentes y los olvidados, fundamentalmente para que no se repita. ¿Le pareció tal cosa a Rafael Roncayolo? Bienvenidos, buenas noches. Lo mismo a Francisco Díaz-Canseco y a Luz Salgado, que ya están aquí con nosotros. Empezaremos con Rafael Roncayolo. A mí me pareció un discurso magistral, emocionante e histórico. Salomón Lerner hizo una comparación que me parece muy importante. Comparó lo que hemos vivido en estos 20 años con lo que fue la Guerra del Pacífico. Después de la Guerra del Pacífico, el país quedó literalmente destruido. Y no era momento para pensar en intereses de grupos, sino para producir una reflexión colectiva. Que la hubo. Hubo la República Aristocrática, que fue un acto de concordia que duró 24 años. Hubo la generación del Centenario, que recordaba Lerner, una de las más brillantes en la historia peruana en cuanto al pensamiento. Yo creo que lo que ha hecho Lerner esta mañana es hablar a la historia y no a los pequeños intereses. Y eso me pareció muy valioso, muy importante. Y en cuanto a las conclusiones, ¿estás de acuerdo, contento, satisfecho? ¿Es un buen trabajo el realizado, justo? Habrá que leer el informe, ¿no? Yo obviamente no he tenido tiempo de leerlo, pero el tono, la cuenta que ha dado el trabajo, a mí me dejó absolutamente satisfecho con el trabajo de la comisión, sí. Hay que leer el informe para opinar sobre el contenido mismo, ¿no? Pero la referencia a la cantidad de trabajo que se ha realizado y el tono, la necesidad de asumir la responsabilidad que todos tenemos en esta historia horrorosa, como él dijo, me pareció que era exactamente lo que el país se merece, ¿no? Luz Salgado, ¿qué dice? Bienvenida también. Gracias, Anaida. Indignada. Indignada porque detrás de ese discurso emocionado que dice el amigo, yo lo que puedo criticarle a Salomón Lerner y a toda la comisión son los grandes olvidos. El odio ha sido tal que yo sí he leído las 32 hojas del resumen ejecutivo, que me las he bajado por internet. Aquí se dice, siento la muerte de los militantes de Acción Popular, en buena hora, del APRA, de la Izquierda Unida, de sus diferentes secciones, de las Fuerzas Armadas, de los ronderos. Pero cuando empieza a hablar del gobierno de Fujimori, como había empezado en todos, saludando las muertes o reconociendo las muertes, recordándolas, no recuerda a los muertos del Fujimorismo. Para Salomón Lerner y la comisión no han existido Magno Gómez de Villa El Salvador, un gobernador, un humilde hombre, Arturo Rojas, un humilde gobernador de San Juan del Lurigancho. Ya de ellos de repente no se hubieran acordado, pero del congresista Roberto Luis, del congresista Alejandro Victoria de Ayacucho, que fueron vilmente matados por Sendero Luminoso, tampoco se acordó. No se ha acordado de Irene González Camones, una profesora de Huacho, que por ser coordinadora de Cambio 90, una humilde profesora, la mataron en el aula. No se ha acordado de Mendoza Chalán. En el informe. No están, pero no solamente no están, simple y llanamente que cuando él hace el reconocimiento en la ayuda a memoria, ya no sé lo que habrá dentro, pero en la ayuda a memoria hace un reconocimiento a los muertos de los diferentes partidos políticos, no reconoce a los del Fujimorismo, a los de Cambio 90, a los que yo les rindo mi homenaje desde aquí y les digo que esto ya sabíamos que iba a pasar. Esta tiene un sesgo para poder echar la culpa de todos los errores, como lo ha hecho, con responsabilidad penal, Alberto Fujimori, por los 25 muertes de La Cantuta y Barrios Altos, y no se han atrevido a poner responsabilidad penal por los 400.000 muertos a Alan García ni a Fernando Belaúnde Terry por la cantidad de muertos que la propia comisión reconoce que han ocurrido. Esta diferenciación nosotros ya la veíamos venir y por eso que no asistimos a la Comisión de la Verdad, porque desde el momento que nace sesgada, con personajes que fueron colocados a dedo y que hoy han servido de estrategas
para los planes de Sendero Luminoso que estaban en su página web desde el año 2000. Pero de pronto hay pues responsabilidades compartidas. Ustedes no estuvieron a decirles, nosotros hemos tenido muertos, son estos y estos Pero otros. supuestamente los 13 millones de dólares han servido para saber dónde estaban los muertos. Quiere decir que estos no están contabilizados en sus 70.000, que para mí es una cifra que la han sacado en una forma polinómica y que tendrá que dar explicaciones. Luego hablamos de eso. Vamos a tener oportunidad. Primero quisiera saber la primera evaluación de Francisco Díaz-Canseco Tavera. Te agradezco en primer lugar que me hayas situado en el medio, entre la izquierda que está a mi derecha y la derecha que está a mi izquierda. Cierto. Y sobre esto yo quisiera decir algo al inicio de mi exposición. Entiendo por las limitaciones televisivas que debe ser breve. Yo no coincido con Salomé Lerner, pese a que el discurso me gustó, cuando afirma que hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional. Yo no puedo coincidir con que es un tiempo que puede avergonzar a todos los peruanos, que es de lo que se habla cuando hablamos de vergüenza nacional. Pero se refería a la indiferencia con que tratamos si me la permites, situación, ¿no? Creo que la vergüenza debe precisamente generar el rubor de Sendero Luminoso fundamentalmente, que es el actor y el violador principal de los derechos humanos, de los militares que puntualmente violaron los derechos humanos, de los policías que violaron los derechos humanos, de los gobiernos que dieron el impulso político a estas violaciones, o en todo caso de los políticos que tienen responsabilidad. No me gustó que hablara genéricamente de la clase política, aunque yo no me considero parte de ella. O del país además, como comunidad nacional. A eso estoy yendo, a eso estoy llegando. Y luego, ¿no es cierto?, también concierne a los organismos de derechos humanos poblados por marxistas que miraron con el ojo izquierdo las violaciones de Sendero Luminoso y no las denunciaron, cosa que la propia Comisión de la Verdad, en sus conclusiones 145 y 146, admite con toda y taxativa claridad. Ellos sí se deben avergonzar, todos ellos, pero el resto del país, aquellos que no miraron con indiferencia, que fueron muchos, aquellos que se preocuparon, las enfermeras, por ejemplo, que en un número de 30 o 40.000 trabajan de la manera más tremenda en los lugares más alejados del Perú y que fueron víctimas de Sendero, o también víctimas de las acciones generadas por Sendero y que luego generaron o provocaron reacciones de la policía y de los militares. Los colegios profesionales que salieron a denunciar oportunamente, todos aquellos que de una u otra forma respaldamos, por ejemplo, la declaración inicial del Consejo por la Paz cuando el 13 de noviembre de 1991, en la Pampa de la Quinoa, que no pisaba mucha gente en esa época, dijimos que los primeros y principales violadores de los derechos humanos eran los terroristas. Nosotros no tenemos, los peruanos, por qué reconocerle a Salomón Lerner que fue un tiempo de vergüenza nacional. Fue un tiempo de vergüenza para aquellos que no supieron confrontar, para aquellos que no supieron asumir sus responsabilidades, para aquellos que tuvieron complicidad de una u otra forma con los bandos que estaban en pugna, pero no para todos los peruanos. Rafael, ¿qué dices respecto de esto? Yo estoy desconcertado. Yo siento como que hemos escuchado un discurso histórico y estamos tratando de echarle la culpa al otro y salvar la culpa de uno. Yo creo que el país tiene que tener vergüenza de estos 20 años. ¿El país como? Para entendernos bien, como comunidad nacional. Los peruanos, yo tengo vergüenza de haber vivido estos años en que uno no podía salir a la calle porque el Sendero tenía la ciudad tomada. Yo tengo vergüenza de que no hemos sido capaces de enfrentar esta cantidad de decenas de miles de muertos. ¿Vergüenza o tristeza? Tristeza y vergüenza. ¿Debimos hacer algo más de lo que hicimos? Yo creo que sí. Yo creo que teníamos que haber hecho más. Yo tengo vergüenza como peruano de haber dado ese espectáculo al país y también tengo vergüenza de la violación de los derechos humanos. En el sentimiento nacional de uno hay momentos de orgullo. Yo tuve orgullo cuando escuché a Salomón Lerner hoy día, de dar esta lección histórica, y hay momentos en que uno tiene vergüenza de lo que su país está ofreciendo, está representando. Yo tengo vergüenza de que tantos peruanos quisieran irse en esos años. Y me parece que este es el sentido del discurso de Salomón Lerner. Y de la comisión, yo quiero defender a la comisión. Cuestión de apreciación. ¿Perdón? Quizás sea cuestión de apreciación, de cómo uno recibe ese concepto, qué significa para cada uno. Pero Puede ser, sí, lo que dice Luz Salgado termina siendo mucho más objetivo. No han recibido a los muertos del fujimorismo.
Bueno, yo tendría que leer el informe, la verdad. No creo que el informe pretendiera ser un onomástico de todos los muertos. Pues las lecturas también tienen su subjetividad. Cuando yo leo el informe voy a opinar. Pero me parece que... ¿No ha habido un error en metodología? Por ejemplo, las hijas de Pascuala Rosado no han sido recibidas o no las han llamado a declarar. Ellas tenían que presentarse. Esa ha sido la metodología. El que no se presentó no ha sido recogido en su dolor, en la contabilidad final. Pero, Zenaida, yo podré opinar de eso cuando tenga el tiempo que no he tenido, de revisar lo que dice el informe y de revisar la metodología. Yo estoy opinando sobre un discurso que da un testimonio. Y a grosso modo, ¿te parece que podría estar tan sesgada, como dice Luz Salgado, con la intención de echarle la culpa a Fujimori? Bueno, yo creo que lo mismo podrían decir los apristas de por qué se ataca a su gobierno, o los sociopopulistas, y creo que ese no es el tema. El tema es hacer una reflexión colectiva de los peruanos en que todos tenemos responsabilidades. Cuando yo miro los nombres de la comisión, son las personas que se ocuparon del tema. Y hay muchos otros peruanos que han apoyado a esta comisión. En los últimos días, Fernando de Siglo, Ramón Barúa, Max Hernández. Entonces, creo que no hay que mirar esto con mezquindad. Hay que mirarlo como una oportunidad de hacer una reflexión colectiva de los peruanos. Y si hay errores, habrá que señalarlos, por supuesto. Bueno, yo creo que Rafael tiene vergüenza ajena por todo aquello que no han sabido investigar esta comisión y tiene su propia vergüenza, en todo caso, de no haber reaccionado a tiempo. Yo fui atacada por Sendero Luminoso. En mi casa la volaron la puerta 2 veces en Barranco, constan las denuncias policiales. Yo sí viajé a Ayacucho en la época terrible, sí pertenecía a esa comisión que inició, y le reconozco a Pancho, para poder encontrar la paz. Pero lo que yo no puedo decir es que tengamos que sentir vergüenza de lo que hicieron nuestras Fuerzas Armadas, a quienes nosotros, como sociedad, le enviamos para que lucharan a esos soldados y oficiales a un medio inhóspito para defender los derechos humanos de 25 millones de peruanos. Yo no tengo vergüenza del trabajo que hicieron los ronderos y los comités cívicos de defensa, y de que apoyaron. Perdóname, Zenaida, que ahora, mira lo grave que te voy a denunciar en este informe, se dice en una de las páginas que se van a empezar a investigar en la Fiscalía de la Nación los crímenes que han cometido los ronderos y comités cívicos de defensa. Ojo, aquellos pobres que se pusieron a defender en sus zonas para no ser sacados, desterrados, como tantos que atendió el PAR, de sus lugares de origen, y enfrentaron, pusieron el pecho con valentía para defender, junto con las Fuerzas Armadas, y defenderse de Sendero Luminoso y el MRTA, a ellos los van a juzgar. Esto no me parece a mí, ¿no? Porque lo que yo encuentro son frases de reconocimiento en los artículos 65, 66, 67, ¿vas a ir más allá? Donde dicen que fueron un factor importante en el desenlace del conflicto. Aquí te digo que en la parte, en el número 68, vas a encontrar en el punto 68, en el proceso político y los gobiernos, cómo se habla de los ronderos. Lo que propone efectivamente es castigar a culpables. Bueno, entonces sacamos a todos los terroristas que todavía están presos, porque a muchos ya los indultó García Sayán, muchos están en la calle, y entonces sacamos a todos los que están presos, ¿no? Para meter a los de las Fuerzas Armadas y a los ronderos y a los políticos, empezando por Fujimori, quien nos dio la paz, quien atrapó a Abimael Guzmán, Rincón, y a todos ellos sin derramar una gota de sangre. Es que yo no entiendo esta lógica. Y como no lo entiende la mayoría del pueblo peruano. ¿Tú encuentras que hay sesgo en la comisión y el trabajo de los miembros de la Comisión de la Verdad? ¿Te parece que pudiera estar inclinado a su lado? Mira, yo he leído rápidamente, por cierto, las 172 conclusiones antes de venir a esta cordial invitación. Y encuentro lo siguiente. Hay cosas con las que yo coincido, pero todos son testimonios de parte, sean de la Comisión de la Verdad, que no es la propietaria de la verdad, sino, como lo dijo bien el propio Salomón Lerner, y en su discurso, cuando señala que se recoge la verdad y solamente la verdad que hemos sido capaces de averiguar. A mí me pareció un excelente discurso. Puedo discrepar en ciertas partes como puedo concordar en otras. Y creo que lo mismo me está ocurriendo con las conclusiones de la comisión. Hay algunas cosas con las que ciertamente tenemos que concordar. Evidentemente no se puede pretender tapar el pasado y decir aquí no se cometieron crímenes, sesgar las cosas y decir no vamos a sancionar a los responsables. No la comisión investiga. Los organismos que, como bien se ha señalado, les corresponde hacerlo, como el Ministerio Público y luego los tribunales de justicia. Eso, de todas maneras, tiene en una u otra forma que ocurrir. Pero en el otro lado,
Por ejemplo, no me parece bien que se hable, supongo que a eso se refieren cuando hablan permanentemente, del PCP-SL, o sea, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Ya lo reconoce como partido, Nosotros, absoluto, en todo el documento. Bueno, nosotros en el Consejo por la Paz, cuando elaboramos en 1992, en una asamblea en la que participó prácticamente toda la sociedad civil peruana, salvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Pacificación, señalamos, entre otras cosas, que era importante la semántica que se utilizara en los medios de comunicación, que en esa época, tú recordarás, por ejemplo, cuando se asesinaba a un profesor en un pueblo aislado del Perú por parte de Sendero Luminoso, decían que había sido ajusticiado. Aquí esto me suena a lo mismo. Es una suerte de débil intento, no creo que intento, errónea forma de calificar a un grupo terrorista y querer darle la acepción de un partido político en un país como el nuestro, donde además, como bien lo señala la Comisión, habiendo sido las víctimas precisamente sectores de la población más marginada, más pobre, las víctimas reales y efectivas de la violencia estructural, puede llevarnos a confusión sobre qué era Sendero Luminoso y si sus objetivos eran o no legítimos. Y el fondo del asunto aquí es ese. Cualquier muerto de Sendero Luminoso, de los, no sé, 40.000 que hubo, según parece, por parte de ellos, es un muerto que ha generado, que es fruto de una violación de los derechos humanos. Lo que hay que identificar en los muertos o en los desaparecidos que ha generado la acción de la Fuerza Armada, no los desaparecidos porque los desaparecidos sabemos bien que han sido víctimas generalmente de ejecuciones extrajudiciales, pero en los muertos de la Fuerza Armada es hasta dónde esos muertos son en combate con Sendero y hasta dónde se trata de personas que son fruto de violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. Porque además la Comisión de la Verdad habla de la aplicación de una estrategia, en un primer periodo por lo menos, de represión indiscriminada contra la población, encontrada sospechosa, etcétera. En lo cual yo concuerdo, ha habido en una primera etapa no son represión individuales, sino ha sido una estrategia institucional. Exactamente. Cuando se aplicó la estrategia de la escuela francesa, que fracasó, y luego pasaron felizmente a la llamada escuela inglesa, que tuvo mucho éxito en Malasia, que se generó una acción selectiva que provocó, entre otras cosas, la exitosa captura de Abimael Guzmán. Debemos terminar esta conversación. ¿Qué dice Rafael para finalizar? A mí me parece que es absolutamente claro y contundente la condena a Sendero Luminoso y la calificación de Sendero Luminoso como principal responsable del horror que hemos vivido. Y no se está equiparando las muertes de las Fuerzas Armadas. Eso lo ha dicho clarísimamente, y habría que ser sordo para no entender lo que se ha dicho esta mañana. Que se use el nombre PSPSL... ¿A ti no te importa? No, porque si yo estoy esclareciendo la verdad, y si una persona que es un asesino se llama Juan, yo lo llamo Juan porque se llama Juan, pero digo Juan es un asesino, eso es lo que dice el documento. Que se le use su nombre no tiene nada que ver con el sentido de las conclusiones. Quiero poner un ejemplo. ¿No es reconocerlo? No, por favor. El partido nazi es un partido. Sí, y eso no fue óbice para que fuera condenado en Nuremberg y condenado por la opinión pública. De manera que es como confundir el rábano con la soja. Igual que el que haya habido una pacificación del país no justifica que se violen los derechos humanos. Igual ha habido en la guerra mundial muertos que son muertos de la guerra, pero eso no justifica el holocausto y la matanza de miles de judíos en nombre de la guerra. Son dos cosas distintas. La Comisión de la Verdad busca esclarecer justamente lo que hay en un sentido y lo que hay en el otro. No busca decir blanco y negro, hay culpa o no hay culpa, la culpa la tiene toda fulano y la inocencia la tiene toda sultano. Me parece que esa es la habilidad del trabajo que se ha hecho. Finalizamos. 30 segundos. Creo que Rafael Ronquilolo sabe perfectamente bien lo que es un rabanito, blanco por dentro y rojo por fuera. Y en ese contexto, a mí me parece que hay que aclararlo muy claramente. Y quiero decirlo con todas sus letras, y es bueno que así se sepa. Se habla aquí, en forma contradictoria... Ese es el informe. El informe, ¿sí? En la conclusión 145, ¿ya? Que la Comisión está convencida que el país debe a las organizaciones de derechos humanos una deuda de gratitud, o sea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, porque al ejercer el derecho democrático de fiscalizar a las fuerzas del orden, contribuyeron a controlar algunos de los aspectos más brutales del conflicto, lo cual es verdad. Pero no dice, y sin embargo lo aclara contradictoriamente en la siguiente conclusión, que de acuerdo a la tradición del Movimiento Internacional de Derechos Humanos, en los primeros años del conflicto, los organismos peruanos defensores de los derechos humanos centraron su crítica en el Estado,
no monitorearon jamás a Sendero Pero Luminoso. es correcto, esto que acaba de decir es correcto, ¿o no te parece? Es correcto, pero entonces voy a lo siguiente. Estos mismos señores son los que integran la comisión. Celebro la autocrítica marxista, que es una de las cosas que Stalin enseñó hace 60 años. Bueno, gracias, Pancho. Luz, finalizamos. Sí, tres Cortito, cosas por favor. muy rápidas. No, ellos han hablado doble. Permíteme, por favor, para terminar con cosas muy importantes para el país. En primer lugar, yo quiero advertir que tanto Amnistía Internacional, el día de hoy, y el padre Garatea han pedido que esto tenga carácter vinculante. Y hay proyectos de ley para que esto tenga carácter vinculante. Es más, en el propio informe se dice que pase inmediatamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sí tienen por qué estar nerviosos las Fuerzas Armadas y los ronderos, y también a quienes quieren echarnos la culpa, porque, Rafael, sí, ya lo han sentenciado a Fujimori en este informe. Ni siquiera le han dado la capacidad de defensa. Ya dicen que él tiene responsabilidad penal para el caso de Barrios Altos y La Cantuta, como si él mismo hubiera disparado. Ese es el informe de esta comisión. Y por otra cosa, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Junín acaban de ser ratificados en la prórroga por el estado de emergencia. Vale decir que nosotros estamos mandando a nuestros soldados, estamos mandando nuevamente a los ronderos a pelear. ¿Con qué ánimo van nuestras Fuerzas Armadas cuando sabe que la han lapidado con este informe en el cual se olvidan de decir muchas cosas, como que Abimael Guzmán, ¿sabes cuántos muertos vaticinó? 500.000 muertos, porque él decía, para construir la República Popular de la Nueva Democracia se requieren por lo menos 500.000 muertos. Bueno, la Comisión de la Verdad casi le ha querido dar el gusto, y esto es lo que nosotros reclamamos con indignación en defensa de todos los que sufrimos los ataques de Sendero Luminoso y el MRTA, en defensa de aquellos chicos que estudiaron con velas durante todos los años, que no tuvieron energía eléctrica, y entre ellos están mis hijos utilizando lentes como tantos, y esto no es nada a las miles de muertes, de viudas, de gente que todavía tiene sangrando esta herida, y que lo único que ha hecho la Comisión de la Verdad es descostrarla y sacar la herida al aire. Eso es lo que ha hecho la Comisión de la Verdad. Gracias, Luz. Aunque para otros no es exactamente eso, sino al revés. Es recogerlos, que el país los reciba en su dolor y les permita hacer luto y les permita enterrar simbólicamente a sus muertos. Están festejando, Zenaida, en Huánuco, en Tarapoto y en Qué bueno Ayacucho. que festejen porque sienten que el país los recibe. En todo caso, ¿qué está usted pensando? Así es la democracia. Unos piensan de una manera y otros exactamente al revés. Llámenos a los teléfonos 423-2840, 331-0878 y díganos si está usted de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Quiero decir además que apenas hemos entrado un poquito en las conclusiones, nos hemos centrado más en el discurso de Salomón Lerner, y para mañana o pasado mañana estaremos hablando sobre las conclusiones, que es un documento bastante extenso. Volvemos, vamos a la pausa y retornamos con otro problema. El Eximbank acaba de negar el crédito de 214 millones para Camisea. Echan la culpa a ambientalistas. Ambientalistas vamos a tener acá. Volvemos.